Mi nombre es Idem Osorio, trabajo en la oficina de prensa de este recinto universitario de Mayagüez. Seré la moderadora de este panel dedicado al tema del bienestar sustentable. Les recordamos que cada ponente tiene 15 minutos para presentar y las preguntas se harán al final. En primer lugar, contamos con los economistas y catedráticos del Departamento de Economía del recinto universitario de Mayagüez, los doctores Ivonne Díaz Rodríguez y José Alameda Lozada, autores del libro Índice para la Medición del Bienestar Económico en Puerto Rico, su edición de 2007. Hoy ambos nos presentan el Índice de Bienestar Económico Sustentable para Puerto Rico en su revisión de 2015. Comienza la doctora Ivonne Díaz. Por primera vez en el 2007, se publicó en el 2011 y entonces ahora, gracias a las gestiones de Para la Naturaleza, pues se ha revisado hasta el 2013. Antes de presentar los resultados, que los va a presentar el doctor Alameda, yo les voy a dar una idea general de cómo llegamos ahí, en términos de lo que es la economía ecológica. Algunas de esas cosas pues ya mencioné esta mañana, y básicamente pues vamos a hablar de cómo llegamos a la economía ecológica y al índice de bienestar económico sustentable. Una pregunta bien importante que se debe hacer cada estudiante de economía es ¿para qué son las economías? Y cuando uno hace esa pregunta, pues nos quedamos en blanco y no sabemos qué decir. Así que es una pregunta que tenemos que buscarle alguna respuesta. ¿Y hasta dónde podemos crecer? ¿Cuántos planetas tenemos? Uno nada más, así que ya usted sabe la respuesta. ¿Para qué son las economías? Pues los libros básicos de economía nos hablan del problema de escasez. Eso es otro de los mantras de la economía. Así que las economías en este caso son mecanismos que se utilizan para responder a ese problema. Se asume pues que los recursos son escasos y que tenemos unas limitaciones físicas y a la misma vez satisfacer las necesidades de la sociedad, que se asume también que son ilimitadas erróneamente. Por lo tanto, cada sociedad tiene recursos distintos y va a responder de manera distinta a ese problema de economizar o a ese problema de escasez, y de ahí surgen los diferentes sistemas económicos. Hay economías que tienden a ser sustentables, típicamente economías tradicionales pues tienden a ser más sustentables que las economías modernas. Obviamente, pues, si crecemos y acabamos con los recursos del planeta, pues no somos sustentables. ¿Qué nos va a sustentar? ¿Cómo esa economía se va a desarrollar? La tecnología puede ayudar hasta cierto punto, pero no más de ahí. Así que esa es una pregunta que tenemos que responder. ¿Y por qué sucede todo esto? Como hablamos esta mañana, hay visiones opuestas sobre la relación entre la economía y el ecosistema. Las civilizaciones antiguas, los mayas, los incas y todas estas culturas indígenas viven conectadas a la naturaleza y utilizan solamente lo necesario. Así que hay esa reverencia por el sistema natural. Por otro lado, está la visión moderna, la visión de individualismo, separación, fragmentación, y en este caso dominamos la naturaleza y tenemos que explotarla. La utilizamos para extraer recursos económicos y para enviar desperdicios. De esa manera pues la estamos utilizando actualmente, asumiendo que nuestras necesidades son ilimitadas y podemos querer ir a la luna, queremos querer ir a Marte, hasta donde nos lleguen nuestros deseos. Así que el crecimiento, como también mencioné anteriormente, se convierte en el mantra de la economía. Tenemos que crecer. Y de ahí entonces surge esta idea descabellada de que el crecimiento puede ser infinito, cosa que no es correcto. Fabricamos más, vendemos más, consumimos más, nos salimos del mall y todas estas cosas. Y de ahí seguimos produciendo, seguimos consumiendo y se siguen generando desperdicios que después no tenemos donde guardarlo. Así que el crecimiento se ha visto como la panacea o la medicina de parte de los males de la economía a través del mundo.
porque crea trabajo, elimina deuda y eleva los niveles de vida y todas estas cosas pueden pasar, pero hasta cierto punto. Así que la visión tradicional de crecimiento nos dice que podemos crecer de manera infinita, cosa que es un disparate porque si utilizamos los recursos económicos que son escasos, va a llegar un momento en que el sistema va a colapsar, le va a dar un ataque al corazón. Y entonces esta gráfica surge de un informe del Living Planet Report para el 2014, donde nos dice que la tasa de consumo y de desperdicio continúa aumentando. Y que si seguimos de manera ascendente vamos a necesitar 3, 4, 5 planetas para poder satisfacer esa demanda. Pero los optimistas tecnológicos dicen que la tecnología lo puede resolver. Sí, hasta cierto punto puede ayudar la tecnología. O si no, pues nos vamos a Marte. ¿Quién se apunta? Si necesitamos más planetas, pues nos vamos a Marte. Esa es una solución. Así que la pregunta es, ¿hasta dónde podemos crecer? ¿Podemos seguir creciendo eternamente? ¿Todavía quién se hace esa pregunta? Sin embargo, desde el punto de vista económico existe una escala óptima. Me quedan 2 minutos, pero la MEDA tiene que hablar. Así que... 2 a mí, ok. Pues ya terminamos rapidito. Ok, existe una escala óptima desde el punto de vista microeconómico, donde tenemos un límite. Más allá de ese límite, los costos sobrepasan a los beneficios. Eso es obvio, ¿verdad que sí? Desde el punto de vista de macroeconómico, no se utiliza esta escala óptima. Así que podemos crecer por ahí para arriba hasta llegar a Marte. En palabras sencillas. Desde el punto de vista físico, pues no sabemos que no podemos crecer más allá de esos límites físicos. La alternativa es, como dice la NASA, que nos vayamos a Marte. Y de ahí entonces surge la hipótesis del Dr. Manfred Max Neef, donde él argumenta que el crecimiento económico puede ser positivo, pero solo hasta cierto punto. Más allá de ese punto, la calidad de vida comienza a disminuir. Así que de ahí surge entonces la preocupación, cómo realizamos estas actividades económicas, y de ahí surge entonces este nuevo paradigma de lo que trata este congreso, que es la economía ecológica. Una disciplina que acepta como punto de partida que el sistema económico es un sistema abierto, que somos parte integral del sistema ecológico y que la economía no se puede sustentar si está desconectada de la realidad biofísica. Así que esta entonces es la visión de lo que es la economía ecológica. Se me acabó el tiempo. Entonces, Alameda, ¿dónde está lo tuyo? Alameda entonces nos va a hablar del índice de bienestar económico sustentable, que es una alternativa al Producto Interno Bruto para entonces incorporar variables ambientales y variables sociales. Gracias. Bueno, en esta disyuntiva entre la economía tradicional y su medición, que es el Producto Interno Bruto y Producto Nacional, las cuentas nacionales desarrolladas en 1930 a raíz de la depresión del 30. ¿Qué quería medir eso? Bueno, pues no teníamos medición y midieron y encargaron una serie de economistas, Paul Simon Goodness y el británico Richard Stone, ambos ganadores del premio Nobel por sus gestiones en estas tareas, y crearon unas cuentas nacionales muy buenas, pero miden producción e ingreso. Los mismos creadores de esas cuentas dijeron, mire, no vayamos más allá de lo que está midiendo, que es producción e ingreso. Pero partía del supuesto implícito de que los recursos naturales eran al infinito, de que como las necesidades de la sociedad eran infinitas, porque seguía creciendo, pues los recursos naturales eran infinitos. Claro, a esto había una proporción de economistas
especialmente austriaco y de la corriente de Europa, Georges Roegen, que aplicaban las leyes de termodinámica de la física y decía, mire, usted no puede crecer más de lo que usted lo está sacando. Si el pozo es así, usted no puede estar siguiendo como si ese pozo fuera el infinito. Y eso es lo que precisamente luego en los años 80, James Tobin y otros economistas trataron de incorporar a estas cuentas nacionales, reconociendo de que como los recursos no son al infinito, usted tiene que reconocer el capital natural y las capacidades de ese capital natural, de ese ecosistema, incorporarlo entonces a una ecuación. Y de ahí obviamente salieron medidas como Net Economic Welfare, y otras medidas adicionales, y una de las más conocidas es lo que se llama el ISEW, Index of Sustainability and Economic Welfare, traducido al cristiano como el Índice de Bienestar Económico Sostenible. Y este servidor, pues desde que estudió economía ya en los años 80, trató de hacer un paper, pero no me dio el tiempo porque la metodología era bastante enzorrosa. Pero decidí siempre hacerlo. Y me encontré con una compañera que precisamente tenía su grado en economía ecológica y decidimos irnos por este lado. El IBES, entonces, el Índice de Bienestar Económico, creado por Herman Daly y Cobb, ambos yo creo de la Universidad de Luisiana, ¿no? Y que introdujeron, obviamente, esta metodología. No es la única. Ya hay como una veintena de metodologías que miden calidad de vida, welfare, bienestar. Y para hacer el cuento muy largo, pero lo más corto posible, porque no tenemos mucho tiempo, además me están velando por aquí. Y nosotros realmente con esta medición es importante una cosa. El estudio de Stiglitz y de Amartya Sen en Europa dice que lo que medimos nosotros es importante por lo siguiente, porque las políticas que nosotros hacemos, las políticas económicas de crecer, no crecer, de desarrollar, de consumo, de distribución, va a depender de la medida que utilicemos. Si nosotros utilizamos, hay que aumentar el Producto Bruto de Puerto Rico, y es bruto, y es bien bruto, pues tenemos que aumentar ese bruto, ¿verdad? Pues usted coge y pega el yunque y lo pone en chorrotel. Aunque no vaya nadie, no importa, usted peló el yunque y usted pega allí la mona y saca la mona de allí y los monitos y todo lo que está ahí. Pues entonces usted está haciendo un daño al sistema ecológico significativo que le va a pasar factura posteriormente porque nosotros vivimos en el ecosistema. Si la economía, alguien una vez me dijo que por qué los economistas, precisamente cuando vi mi defensa, por qué los economistas están preocupados por el ambiente, que los economistas la ganancia de los negocios. Y yo le dije, porque la economía tiene el primer prefijo que se llama eco, que significa medio ambiente, y logía viene de ecología, viene del estudio del medio ambiente, y la economía que tiene el mismo prefijo es la administración de ese medio ambiente. Pero lo que hemos tratado es de cambiar de cómo administramos y cómo medimos esa cosa que está conferida en el medio ambiente. Obviamente, los gastos que se incluyen, todas estas partidas, esa es la metodología. Ivonne la puso en español, yo le hice un cut and paste en inglés. Obviamente sería horroroso empezar con cada una de esas partidas y cada una de ellas fue meticulosamente, con la información que tenemos en Puerto Rico, fue estimada. Siguiendo esa misma metodología, hay una serie de gastos que tienen que ser, que se llaman defensivos. Esos gastos son, como están desglosados ahí, hay una parte de los gastos que nosotros generamos que es para defendernos de los daños al medio ambiente. Por lo tanto, en una medida de Producto Nacional, eso se incluye como un beneficio, se incluye, pero en una medida de bienestar se incluye como un costo. Esto quiere decir que los costos de los accidentes de automóviles, por ejemplo, se incluye como un bienestar en el Producto Nacional Bruto. ¿Por qué? Porque usted se accidentó su carro, lo llevó al mecánico, le pagó al ojolatero
y eso aumenta los salarios y la ganancia de las compañías. Sin embargo, para el bienestar es una reducción. O sea que hay una inconsistencia entre esas dos medidas. Y eso es lo que precisamente se hay que reconocer. Así que para nosotros, todo ese nivel de gastos son costos, no son beneficios. El Producto Nacional lo considera como beneficio, el planteamiento del bienestar lo considera como costo. Se incluye también algo que en Puerto Rico, el costo del crimen. Y fíjense todo lo que se incluye, las pérdidas a las víctimas, los juicios, los costos a la sociedad del crimen, los costos sociales, ¿verdad? La prostitución es un costo social, inclusive genera salario y ganancia, igual que la venta de drogas, pero para efectos de la economía del bienestar, reduce el bienestar. Así que, medido de esa manera, fíjese interesantemente, esa es la medición del costo del crimen en Puerto Rico, esta es la gráfica. En los últimos años, la medición de los índices de criminalidad en Puerto Rico se han reducido. Por lo menos lo que se lleva al registro de la policía. Hay menos crímenes, sí, habían 1000 y pico, ya están en 800 o 700. Eso no quiere decir que eso sea bueno. Pero si usted mira entonces, aquí lo que hace es valorar económicamente cada crimen. Y todas esas cosas, lo que miran, obviamente, todas esas gráficas que usted ve ahí, reducen el bienestar de la economía. En una medición del Producto Nacional, son buenas. Porque si usted construye cárceles, mete más presos, pues tiene más gasto de abogados, aumenta los salarios, aumenta las ganancias a las empresas. Y para el Producto Nacional eso es bueno. Para la medida del bienestar es malo. Y ya ella dijo que me faltan 2 minutos, por lo tanto la conclusión se va a ver de la siguiente manera, en esta gráfica. Y ahí con esto termino. Cuando esa línea anaranjada mide el Producto Nacional Bruto, y la línea azul mide el bienestar. Fíjese como si usted mirase los demás países y los estudios que hemos hecho en el estudio original, se da precisamente esa dicotomía. Un Producto Nacional Bruto en ascenso y a veces concomitantemente subiendo y una disfuncionabilidad entre el índice de bienestar y el índice de crecimiento típico. Aunque usted vea como eso lo dan arriba por la depresión económica que tiene Puerto Rico desde el 2006, la caída del bienestar es mucho más aguda que la caída de la depresión económica. La depresión económica ha generado una reducción del ingreso, ha generado una reducción de la inversión en Puerto Rico en bienes de consumo, en carreteras, etcétera, etcétera. Ya usted sabe, no hay que decirlo, todos los días con la misma cantaleta. Pero el impacto al bienestar es mucho más agudo, generándose mayores niveles de desigualdad, generándose una mayor reducción a la capacidad del bienestar de que genera en la economía social en Puerto Rico. Obviamente, aunque usted pueda recuperar la economía por medida por el Producto Nacional, con inversión, con mayor consumo, estaría en entredicho el aumento de la economía del bienestar, que se mide de otra manera. Por lo tanto, ¿a qué es lo que llegamos a nuestras conclusiones? Que lo que realmente importa aquí es cómo vamos a comenzar a medir, qué vamos a incluir en nuestra ecuación de economía, si es el crecimiento del bienestar o el crecimiento del Producto Nacional. Las veces que yo he presentado esto en los foros, en el gobierno, en la Junta de Planificación, que la Junta de Planificación tiene economistas y reconocieron en un informe económico al gobernador, que Ivonne hizo la presentación precisamente esta, se le hace muy difícil no pensar todavía en crecer pidiendo por el Producto Nacional Bruto, ¿verdad? Y siempre los gobernadores te van a decir, nosotros crecimos a un 3%, y se le van a alzar aquello, 4 más. Ya usted sabe el 5 aquí. Pues, entonces, por una medida que a lo mejor lo que ha crecido es la poca vergüenza. Entonces, no es necesariamente el bienestar. Esa visión hay que cambiarla, pero va a tomar siglos en cambiarla. Pero entonces, lo que Ivonne y este servidor trata es de comenzar con esa piedra y decirle a la gente,
vamos a cambiar cómo medimos nuestra economía. Porque si seguimos midiéndola cualquier cosa que pase, lo mejor sería un ciclón que se llevara a Puerto Rico. Porque entonces así va a venir un chorro de chavos federales acá y entonces la economía creció. Eso no es el bienestar. Así que ahí es que precisamente la importancia de esta medición, ya con esto termino, es cambiar el paradigma de cómo lo hemos hecho y cómo hemos crecido y cómo hemos enfocado a nuestra economía. Gracias por su atención. Te voy a dar un trasfondo bien rapidito de la organización. El Fideicomiso de Conservación es una organización privada sin fines de lucro que tiene sobre 40 años, cuya misión principal es asegurar ecosistemas funcionales para Puerto Rico, básicamente protegiendo áreas de alto valor ecológico y a la vez pues incorporando asuntos de preservación histórica. En Puerto Rico pues protegemos sobre 29.000 puertas de terreno a través de sobre 50 áreas protegidas. Para la naturaleza no es otra cosa que una unidad que maneja todas las áreas protegidas y además pues lleva a cabo todo lo que es la iniciativa educativa, búsqueda de fondos, todo lo que son nuestros eventos, todo lo que es la visión hacia el público es la parte que lleva a cabo para la naturaleza. Nuestra misión principal básicamente es lograr inspirar en todos los puertorriqueños y en todos nuestros visitantes un sentido de pertenencia y de inspirar acciones a favor de la naturaleza. Tenemos 5 regiones que las creamos a través de cuencas hidrográficas, 5 centros de visitantes y 4 viveros de árboles nativos. También tenemos proyectos de preservación histórica, de hecho la mayoría, si no todos nuestros centros de visitantes son proyectos de preservación histórica, el Faro de las Cabezas de San Juan, lo que es la Hacienda La Esperanza en Manatí, la Hacienda Buenavista en Ponce y la Casa Ramón Favor y Giralta en el Viejo San Juan. Ahora tenemos también un proyecto de recuperación del antiguo acueducto del Río Piedras, que es un proyecto pues todavía en proceso. Algún día me deben invitar para hablar de ese porque es un proyecto bien interesante. Nuestros programas y proyectos, iniciativas, y podría estar un rato hablando de esto, pero para que tengan una idea, pues incluye mucho enfoque en lo que es voluntarismo y ciencia ciudadana, tours regulares desde los históricos hasta los que para todas las edades y para todo tipo de público, talleres para educadores, campamentos de verano, programas de recuperación de especies, el programa de servidumbres de conservación y eventos especiales como la Feria para la Naturaleza y el programa Amigos, que es nuestra membresía. Entonces, pues no voy a entrar en muchos detalles sobre esto, pero esto es un programa donde personas con fincas pueden hacer servidumbres de conservación sobre sus fincas para proteger los valores naturales o agrícolas o históricos de sus fincas a perpetuidad, aún siendo y manteniendo la titularidad de su terreno. Estos son 2 que tienen servidumbre. También nosotros promovemos lo que es una estrategia de conservación para todo Puerto Rico, ya sea a través de los diversos mecanismos de conservación. No necesariamente tienen que ser todos áreas naturales protegidas formalmente, puede ser también mecanismos como las servidumbres o también lo que son los planes de uso de terreno. Y hemos hecho análisis basado en lo que son los servicios de ecosistema y las áreas de alto valor ecológico para determinar pues, dónde deben de ser, dónde debemos priorizar esa conservación. ¿Y por qué? Porque nosotros creemos mucho en los servicios de los ecosistemas, que no es otra cosa que los beneficios que nosotros los humanos tenemos de la naturaleza. No solamente se conserva la naturaleza por el fin de la flora y la fauna, aunque eso tiene su valor intrínseco, si se quiere, sino también porque nosotros dependemos de la naturaleza. El concepto de servicio de ecosistemas surge precisamente como un concepto para que nosotros los humanos comencemos a entender cuán importante es la naturaleza en las cosas más básicas de nuestro bienestar y de nuestra sobrevivencia. Desde lo que es los ciclos de los nutrientes, la formación del suelo, la producción primaria, la polinización. Solamente lo que es polinización y suelo, que son procesos altamente complejos de la naturaleza, sin ellos nosotros no podríamos ni comer, ni respirar, ni existir, ¿no? Y encima, pues otras cosas que van más asociadas con lo que es lo espiritual, que incluye pues, desde lo recreativo, o cuánta inspiración nos da ver un paisaje bonito, ¿no? O sea, por qué nos vamos a ciertos lugares que son inspiradores, etc. Y todo eso, pues a su vez, se une a nuestro bienestar social, familiar, y físico y mental.
Y por eso, como se ha dicho muchas veces aquí, hablamos también de lo que es la interconexión entre lo que es el desarrollo económico, la salud, la competitividad, la calidad de vida, porque todas estas cosas no son solamente porque queremos salvar la boa o queremos salvar otras especies, sino porque algunas decisiones que tomamos también tienen unas implicaciones económicas y de eficiencia sobre Puerto Rico. O sea, muchos de los problemas económicos que estamos viendo ahora también tienen que ver con ese tipo de decisiones que hemos tomado. Alameda me dañó mi slide sobre... pero así que lo puedo pasar más rápido, pero básicamente sí, etimológicamente, ecología es el estudio de nuestro hogar o de la conexión entre humanos y naturaleza, y economía no es otra cosa que cómo administramos ese hogar en su sentido más puro. La visión actual en Puerto Rico pues continúa dominando el Producto Interno Bruto, en el pensamiento. Ninguno de nuestros indicadores pues miden los costos ambientales y sociales. De hecho, no solamente no tenemos indicadores sociales y ambientales, sino que tenemos muy poco enfoque en tener medidas, en tomar buenos datos, en asegurarnos de que nuestra información a diferentes niveles se puede utilizar para analizar y para sacar información de ella para muchos diferentes análisis, ¿no? Seguimos teniendo una visión de progreso y de desarrollo económico enfocado en crecimiento, y todavía tú ves los panfletitos de fomento de la Junta donde hablan de los indicadores de progreso y utilizan indicadores como bolsas de cemento vendidas, uso de electricidad, número de permisos de construcción, y eso en efecto era un indicador de una forma de desarrollo económico en un momento dado donde nuestra economía se estaba enfocada hacia ese tipo de desarrollo económico, pero no significa que debe de ser hacia lo que aspiramos. Es un indicador y la gente a veces lo confunde, o inclusive, o sea, es como cuando estamos hablando de ser sostenibles y tenemos inclusive leyes que lo dicen, que hablan de cambio climático, todavía estamos buscando que aumente nuestro uso eléctrico. A mí eso no me hace sentido, me parece una contradicción. Y entonces de nuevo nos volvemos a encontrar con la división como si fuera o crecemos o tenemos un progreso sostenible, como si fueran cosas que tenemos que escoger uno sobre el otro, cuando realmente no hay que escoger uno sobre el otro. Uno, si nos vamos por esta a la larga, pues no va a ser continuo. Y esto no es un tema nuevo, no es novel, ya desde el 1968, Robert Kennedy, cuando estaba corriendo para presidente, dio un speech precisamente diciendo que el Producto Interno Bruto medía todo menos lo que hace importante o como hace que la vida merezca vivirse, ¿no? Como explicó Alameda, o sea, accidentes de carro, la guerra, todo eso se contabiliza como algo positivo. A nivel global se han hecho muchísimos diferentes estudios, desde lo que fue el Millennium Ecosystem Assessment de las Naciones Unidas, el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económico, que es una iniciativa que busca promover este tipo de indicadores en todos los países, y crearon pues un esquema, lo que es el proyecto de Inclusive Wealth, que también es de las Naciones Unidas y parecido al indicador al IBES, pues es una combinación de medidas sociales, humanas y ambientales. El índice de bienestar económico sostenible y su casi idéntico, o en lo que se convirtió, que es el indicador de progreso genuino. Otra iniciativa que es precisamente del Banco Mundial, que uno no pensaría que necesariamente es la entidad que más va a estar promoviendo este tipo de cosas, y ellos, su hashtag es Beyond GDP. Otros proyectos que se enfocan más bien en la valorización de la naturaleza, en tratar de encajar medidas económicas tradicionales, pero a lo que usamos y que normalmente no entra en el mercado. El Environmental Performance Index de Yale y Colombia, que se mencionó ahorita por ahí, que también busca ver cuán bien están haciendo los países a nivel mundial. Y todo esto realmente es una pena, porque Puerto Rico, por su situación política ambigua, muchas veces no es contabilizado. Nosotros no sometemos información a estos índices y no tenemos manera de ver cómo estamos en comparación con los demás países. Y una cosa que nosotros hemos ido hablando con el Instituto de Estadística es cuál de estas cosas en donde nosotros podemos empezar a dar datos o buscar la manera de compartir datos para poder visualizarnos en comparación con el resto del mundo. Este es uno que me pareció bien interesante porque salió hace poco,
un grupo de empresarios a nivel mundial de empresas de extracción primaria contrató para que ellos valorizaran el capital natural no contabilizado. Y yo no puedo ni decir ese número, pero eso es lo que el número de lo que les hubiera costado. Y básicamente el hallazgo más importante es que si ellos, cuando hacen la viabilidad económica de sus proyectos, contabilizaran eso y lo pusieran, ninguna sería una empresa viable. Otras iniciativas muy importantes que entonces apuntan más a lo que es ya el uso humano o individual, nuestros estilos de vida, dónde vivimos, qué comemos, cómo nos movemos, es la huella ecológica, que nos ayuda a poder tener un entendimiento tal vez a nivel de país, pero también a nivel personal de cuál es nuestra huella, y también existe la huella del agua. A nivel local existen varias iniciativas, y esto definitivamente no es exhaustivo, pero la Oficina de Estadísticas del Reino Unido tiene que también unas medidas de bienestar. Algunos estados han incorporado el IBEX y lo hacen público para todo el mundo y lo van actualizando. Hay otros que son más a nivel de ciudad, etc. En Puerto Rico, por ejemplo, tenemos lo que es el reporte ambiental anual de la Junta de Calidad Ambiental, que la ley de control ambiental, ley de política pública ambiental, obliga a que publiquen. Y ha sido un esfuerzo bien arduo para ellos, yo lo he estudiado bastante y he visto su evolución, y es un buen comienzo. Pero lamentablemente ellos se han encontrado con que, aunque ellos se supone que las agencias les estén dando los datos para que ellos puedan publicarlo, ha sido bien cuesta arriba, ha habido muy poca voluntad política de que esto realmente sea algo útil, que se lea de alguna manera y que lleve a decisiones de política pública. Muchos datos son repetitivos, muchas veces en un año aparecen, en otro no, o sea, tienen sus virtudes y tienen sus limitaciones y mucho potencial para que se convierta en una herramienta más utilizada. El índice de bienestar económico sostenible, que me perdonan que no haya puesto el que no lo haya actualizado, pero este es uno que cuando yo lo descubrí me alegré mucho y me dio mucha pena que poca gente en Puerto Rico lo conociera, y precisamente por eso estamos colaborando con los profesores, porque queremos que se hable más de los resultados de este estudio. Luis Santiago y su compa de investigación, John Loomis. Luis Santiago es profesor en la Universidad de Puerto Rico y es una pena que no pudo estar porque él ha hecho muchos estudios de valoración económica, incluyendo mucho lo que tiene que ver es la percepción de las personas, o lo que llaman el willingness to pay, cuánto la gente está dispuesta a pagar porque haya infraestructuras recreativas o que haya ciertos elementos naturales en las áreas protegidas, etc. Este también es sumamente importante. Esto lo hizo Zona Costanera Recursos Naturales con ayuda de NOAA, donde ellos valorizaron lo que era todos los arrecifes de coral y los ambientes asociados en el este de Puerto Rico. Y en un año, creo que me parece que son 2 billones prácticamente. Y el turismo y la recreación constituyeron mitad de ese valor económico. O sea que eso es algo importante en el contexto de Puerto Rico a considerar, especialmente en el este. O sea, no estarían todos esos resorts y todos esos hoteles si no tuvieran las oportunidades de visitar un sitio como Vieques o el Yunque o la Bahía Bioluminiscente o las Cabezas de San Juan o el mismo corredor ecológico del noreste. Nosotros, con nuestras iniciativas, básicamente estudiar esto. Hemos tenido algunos estudiantes que nos han ayudado, tuvimos una reunión de expertos. Básicamente nosotros queríamos que el Instituto de Estadística cogiera esta gran idea que nosotros teníamos y que la fomentaran, y básicamente ellos nos dijeron: estamos súper de acuerdo, pero no tenemos nada de dinero y las cuentas más básicas de Puerto Rico son un desastre, así que no podemos hacer esto ahora mismo. Otras personas nos dijeron: mira, no cuentes con el gobierno nunca lo va a hacer, ustedes lo más que pueden hacer es tratar de promoverlo y que el mismo público en general se dé cuenta de la importancia y que lo exijan en cierto sentido. Y pues, eso es un poco lo que estamos tratando de hacer. Seguimos como quiera cooperando con el Instituto de Estadísticas y participamos en su subcomité, y en cada momento que podemos pues traemos el tema, y ahora pues tuvimos la oportunidad de colaborar con los profesores para que se actualizara el IBEX y posiblemente que se le dé un poco más de cobertura y discusión pública.
Y sí, nuestro objetivo es básicamente promover el concepto de capital natural y la valoración de los servicios ecosistémicos. Nos gustaría ver un grupo organizado que busque promover el desarrollo de indicadores o un sistema de cuentas. Yo sé que esto es un proyecto bien a largo plazo que tomaría pues sentarse y ver, ok, de cuáles son todos los tiempos, todas las cosas que se pueden hacer, de dónde va a salir los datos, y bueno, integrarlos y que se considere en la política pública de Puerto Rico. Y básicamente los invito a que se unan a los esfuerzos de Para la Naturaleza, de la manera en que más les guste, pueden ser haciendo voluntarios, ciudadanos científicos, o tomando cualquier acción o promoviendo la economía ecológica, especialmente. Gracias. Muchas gracias, Soledad. Cierra este panel la hipnoterapista certificada Franca Fiala, quien nos va a hablar sobre el arte de descubrir la abundancia natural. Bienvenida. Empiezo como siempre, que cuando doy una charla, ya saben, ya todos han visto que soy capaz de ponerme zapatos. Y ahora me perdonen, pero me los voy a quitar. Muchísimas gracias por la invitación. Me alegro mucho espero apoyar un poco de mi trabajo, que es muy distinto a lo de economistas, y espero que juntos podamos llegar a crear algo que nos sirve a todos de sustentabilidad de vida. El arte de descubrir la abundancia para mí es realmente el arte de descubrirse a uno mismo. Yo veo todo desde la conciencia humana, desde se puede decir espiritualidad, pero realmente la espiritualidad para mí no es otra cosa que la ciencia, o más bien la ciencia es siempre un pedazo detrás de la espiritualidad. La ciencia, en mi opinión humilde, siempre mide después de que descubrimos desde el interior lo que hemos descubierto. Quiere decir, sin imaginación, sin conexión con la verdad, Dios, naturaleza, etcétera, como sea que lo llamamos, es difícil de llegar a una innovación, un invento, una creación, porque si no, estuviésemos repitiendo lo mismo constantemente. Cualquier cosa que se ha inventado, creado nuevo en el mundo, si pienso ahora en Albert Einstein, por ejemplo, se ha creado por imaginación. La imaginación es lo que realmente crea nuestra realidad. Si la imaginación y el conocimiento de algo están en conflictos, siempre gana la imaginación. Siempre. Si yo pongo una madera de este ancho, 20 pies de largo o 5 pies de largo, no importa realmente qué largo, aquí en el piso, o ahí en el pasillo, y pregunto a cualquiera de ustedes, ¿puede cruzar encima de la madera sin tocar el piso? ¿Qué me dicen? Fácil. Pero si hago la misma pregunta con la misma madera y la extiendo al aire tal vez 10, 20 pies suspendida en el aire, la respuesta es distinta de la mayoría de ustedes. ¿Por qué? Es la misma pregunta, es la misma manera. ¿Cuál es la diferencia? La imaginación. Nos imaginamos que nos podemos caer abajo y por eso da miedo. ¿Y qué hace el miedo? El miedo nos hace restringir. Cuando tengo miedo, entonces estoy en escasez. Me hace falta algo. Cuando tengo miedo necesito protección, necesito apoyo, necesito a mi papá, a mi mamá. ¿Verdad? Y a base de eso, los seres humanos hemos creado corporaciones y gobiernos y países y vivencias y maneras de pensar y actuar que son basados en ese miedo.
Y cuando estoy en miedo, siempre me va a faltar algo. Y si me falta algo, nunca puedo estar satisfecha. Y si nunca estoy satisfecha realmente, entonces no puedo estar llena de amor, paz, sentirme llena de abundancia, amor, ni hacia mí misma ni hacia los demás. Y si entonces no estoy en paz yo, mis relaciones me van a proyectar a mí todo lo que a mí me molesta. Entonces yo voy a criticar de vuelta todo lo que yo veo que me molesta. Y así estoy constantemente en resistencia y eso en sí también crea más realmente la autohipnosis de necesitar aún más. Entonces ahí necesito ya entonces algún remedio, comprar algo o un servicio, algo para que me arreglen, porque estoy fuera de equilibrio. Yo, aparte de ser hipnoterapeuta y que entreno a personas para hipnoterapia profesional y hipnoterapia clínica, también he desarrollado un entrenamiento que se llama Holographic Alignment, alineamiento holográfico, que tiene mucho más que ver con realmente lo opuesto de la hipnosis. La hipnosis es un estado enfocado, concentrado, atento, receptivo, emocionalizado con una disminución correspondiente en la conciencia periférica. O sea, es una idea en algo enfocado y lo más que me concentro en esa idea, menos estoy consciente del alrededor. Y la mayoría de los seres humanos pasamos toda la vida en un estado hipnótico. Y hipnosis es simplemente un estado natural. Puede ser bueno, puede ser malo, puede ser limitante, puede ser motivante, eso depende de qué tipo de hipnosis es. Si tengo la hipnosis que siempre me va a ir mal, entonces siempre me va a ir mal. Si mi hipnosis es que siempre me va a ir bien, siempre me va a ir bien. Pero no tenemos la educación en ninguna escuela. Me corrijo, gracias a Dios hay algunas universidades ya que empiezan a dar cursos de hipnoterapia también. Pero todavía nos falta mucha educación en esas leyes de la mente, de la imaginación. Y yo vengo de esa parte de la conciencia humana. Porque todo lo que vivimos no es una coincidencia. No es que nos está sucediendo, sino son nuestros pensamientos. Es la resonancia, todo es energía, sabemos que todo es energía. El hecho que el aire no se ve no quiere decir que no está, ¿no? Todo es simplemente energía. Y entonces es nuestra resonancia de pensamientos, emociones, acciones, que depende de nuestro alineamiento con la naturaleza, o si estamos fuera, entonces hay disonancia que está creando nuestro ambiente y nuestra realidad. Y perdonen mi Spanglish, que es con alemán también. Y obviamente el inglés ahí, pero que tal vez da una experiencia más multidimensional. Ese adolescente, no sé pronunciar su primer nombre correctamente, Xiuartetzcal Martínez, es alguien tremendo que siempre está dando charlas, discursos ahora en todo el mundo, internacionalmente, de realmente no necesitamos salvar el planeta. El planeta, la Tierra, sabe sanarse, siempre sigue en su ciclo, la naturaleza siempre cambia, se transforma, porque no está en resistencia. Los que necesitamos ayuda somos nosotros, los seres humanos, en nuestra conciencia. Estos son ahora imágenes que todos conocen mejor, todos ya conocen muy bien, no voy a entrar en detalle, pero les invito más bien, en vez de entrar a los detalles científicos, estadísticas, obviamente estos son dos diferentes imágenes, el de la izquierda es de diciembre 2002, a la derecha mayo 2014, y ahí se está viendo la diferencia de la acumulación del carbono, dióxido. Gracias. Pero les invito a mirarlo de otro punto de vista. Les invito a mirarlo como usted mismo. Yo lo miro yo en el 2002, yo en el 2014.
Si yo soy parte del planeta, si yo soy parte del ambiente, porque lo soy, no somos separados, aunque tal vez estamos fingiendo que lo somos, pero no podemos separarnos de eso. Si yo tomo responsabilidad para mí, entonces eso puede ser mi mensaje, ¿qué pasó con mi acumulación de CO2? O sea, metafóricamente, ¿qué puede ser eso para mí? ¿Qué he yo permitido de acumular en mí que está fuera de balanza? Y cuando yo escucho ese mensaje y yo ajusto eso en mí, y tú lo haces en ti, y tú en ti, y tú en ti, y lo hacemos todos, ¿qué va a pasar con el planeta? Vamos a estar en mucho más armonía y por lo tanto vamos a tomar diferentes decisiones y podemos crear algo distinto. Este modelo lo utilicé la última vez que hablé aquí, pero lo voy a también invitar a mirar de otro ángulo. Para tener sustentabilidad en la vida necesitamos estos 3 pilares, que es la social, la ambiental, la económica. Obviamente la más importante es la ambiental, porque sin ambiente no hay vida. O sea, si no tenemos un planeta donde vivir, no importan los otros 2. Pero si lo miro de adentro otra vez de mí misma, porque solamente puedo tomar responsabilidad por mí misma, yo no puedo cambiar a nadie, yo no puedo cambiar al mundo, pero sí tengo responsabilidad para mí misma. ¿Qué me viene a la mente? ¿Cómo puedo yo asegurar que mi ambiente esté bien? ¿Cuánto tiempo gasto yo en la naturaleza? Yo personalmente cada día, por eso ya no puedo estar con zapatos. Pero, ¿cómo es mi ambiente y qué puedo hacer para mejorar mi ambiente a uno natural? También, todo lo que es lineal, eso obviamente hablamos todo el día de la economía, pero realmente ¿de dónde viene? Viene del pensar que siempre necesito más. No estoy en paz hasta que tengo algo más. Más juventud, más inteligencia, bajar de peso, una pareja, una casa más grande, un carro, un perro, un caballo, unas vacaciones, etc. Y lo tengo y no estoy bien porque ahora necesito algo más y más y más. Entonces nunca estoy en paz. Nunca estoy bien. Si nunca estoy bien, nunca voy a estar bien. Mi pregunta para todos nosotros, y yo me pregunto eso cada día, ¿puedo estar bien con lo que hay aquí, ahora? ¿Puedo yo estar en paz con lo que hay aquí ahora? Y la maravilla es que yo tengo la libertad, como ser humano inteligente que todos somos, de elegir de estar bien con lo que hay aquí ahora. Porque eso es mi decisión, no depende de mis circunstancias. Me pueden tomar presa, aunque sea injustamente, me pueden torturar, pero yo puedo decidir de estar bien con lo que hay aquí ahora. Es mi decisión y nadie puede quitarme eso. Si yo estoy en esa frecuencia, entonces voy a estar en una resonancia con energías parecidas. Y estas mismas energías, lo más que se unen, más poderosas son. Voy a brincar todo ahora, porque hay demasiado, pero para el momento aquí, eso es muy famoso, creo que todos lo conocen. ¿Quién quiere el cambio? Todos. ¿Y quién quiere cambiar? Ya no sé. Y eso es un problema grave del ser humano, porque la naturaleza cambia constantemente. La naturaleza nunca termina de cambiar y cambiar y cambiar, y nunca crece linealmente, sino es una infinitud de movimiento. Siempre vuelve al cero y renace y muere y renace y muere. Y si pensamos que tenemos que aguantar todo lo que hay, nos gusta esto tan bien y así se tiene que quedar para siempre, estamos en resistencia y no podemos fluir. Como una roca en el agua, no puede jamás quebrar el agua. Pero el agua, que es fluido,
está quebrando hasta la más sólida roca. Y a veces Dios no cambia nuestra situación, como sea que lo tomamos Dios, naturaleza, las cosas no se cambian porque nos está tratando de enseñar a abrir el corazón. La violencia que vemos afuera, ¿de dónde viene? Viene de nosotros mismos. Todos somos gente violentos y agresivos. Todos podríamos matar a alguien fácilmente. Si tenemos un problema de aceptar eso, tenemos un problema que se proyecta afuera. Solamente si puedo aceptar que yo soy capaz de matar a alguien, tanto como hacer un acto del amor más grande, ahí gano la libertad de ser un ser libre que puede elegir la paz y el amor. Si lo rechazo, es una energía que se tiene que manifestar afuera porque solo porque no me gusta, no se va a ningún lado. Y los niños observan. Los niños aprenden de observar y repiten lo que observan. Y hay violencias más sutiles que no son sustentables en ningún área, como la industria de la carne. Gracias. Y la educación de nuestros niños, donde se repiten patrones de educaciones, de cosas que ya son tan viejos que ya ni tienen nada que ver con el ahora. Entonces, en nuestra organización, Art of Embracing Life, voy a brincar, estamos promoviendo también, quiero solamente muy rápidamente mencionar, Sadhu Govardhan, un amigo y una persona profesional que da consultas para buscar y encontrar terrenos sustentables aquí en Mayagüez, y también ha escrito ese libro Oro Verde. Y en Art of Embracing Life, el arte de abrazar la vida, entonces estamos ofreciendo realmente clases de hipnotizar, de educar, salir de las hipnosis que no nos sirven, que ya son viejas. Y voy a terminar con Jiro Krishnamurti, que no es ninguna medida de salud, de estar bien ajustado a una sociedad profundamente enferma. Y voy a quitar eso, pero les invito durante el congreso, miren a los ojos de la persona al lado y pregúntense, ¿pueden aceptar a esa persona tal y cual como es? ¿Puede esa persona ser así como es? Así tal y cual como es ahora mismo, se conozcan o no se conozcan, y pueden ustedes estar en paz como son ahora mismo, y eso es suficiente. Y podemos dejar de acumular y parar la adicción de acumular más y más y más. Muchas gracias. No sé si tenemos más preguntas que nos han hecho llegar. Acá tenemos dos. La primera creo que están dirigidas a Jaime, a la mesa. ¿Qué una? Sí, eso. La primera dice, en la teoría económica el problema de escasez ya no es tan relevante. Se plantea más bien la distribución, el desarrollo humano y las instituciones. ¿Qué fundamentos teóricos sigue su proyecto teórico de desarrollo y bienestar? Dice, en la teoría económica el problema de escasez ya no es tan relevante. Se plantea más bien la distribución, el desarrollo humano y las instituciones. ¿Qué fundamentos teóricos sigue su proyecto teórico de desarrollo y bienestar? Bueno, el problema de escasez es, como yo dije ahorita, uno de los mantras de la economía o uno de esos conceptos básicos que uno aprende en los cursos de microeconomía. Y yo entiendo que hay unos límites físicos en términos del planeta
pero ese problema de escasez se ha tratado de que entre dentro de nuestro sistema, y eso, para mi entender, es un problema porque eso nos crea cierta ansiedad. A mucha gente estar restringidos, por ejemplo, a un presupuesto y a este tipo de cosas, pues crea cierta ansiedad, crea ciertos problemas, y de ahí surge también el problema de la competencia y el problema de la individualidad. Esa es la manera en que yo lo percibo. En términos de la redistribución, yo creo que eso es importante, eso es un tema bastante controversial y yo siempre lo digo de esa manera, pero hay muchas personas que han acumulado en este mismo sistema grandes cantidades de recursos o grandes cantidades de dinero a costa, por ejemplo, de los recursos del planeta o a costa de las vidas del resto de la humanidad. Y yo entiendo que la distribución, en cierta manera, es un tema crucial y es importante porque hay gente dentro de ese mismo sistema limitado que sufre. Así que eso es un tema que se debe considerar. De hecho, el índice de bienestar económico sustentable incluye el coeficiente de Gini para ajustar el consumo y de esa manera se refleja la desigualdad. Así que en ese sentido pues se está tratando de incorporar esa medida. En términos de la economía ecológica, como ya he mencionado varias veces, es un paradigma totalmente distinto, es un cambio de mentalidad y es un paradigma integrador donde nuestras actividades, aparte de considerar el ambiente, pues también seamos solidarios con el resto de los seres humanos. Así que este tipo de índice que está surgiendo ahora, como por ejemplo en Bután, se utiliza el el índice de felicidad bruta. Así que ellos se olvidaron del Producto Interno Bruto, que solamente es una medida de bienestar económico, e integran todas estas consideraciones sociales, de desigualdad y consideraciones ambientales. Así que eso es lo que estamos tratando de hacer con este tipo de congresos y con este tipo de medidas para movernos hacia lo que realmente pues, le conviene a la sociedad en general, no a unos pocos. Una pregunta para Soledad Castampide, que mencionaste en tu presentación sobre los estudiantes que los han ayudado en las investigaciones. Pregunta alguien si tiene actualmente estudiantes y si aceptarían estudiantes de internado para apoyar alguna de las iniciativas. Sí, hemos tenido programas que son más directamente colaboraciones con clases completas que hacen un trabajo específico sobre algún tema. Hemos tenido desde universidades de afuera hasta la Universidad de Puerto Rico u otras universidades. De hecho, recibimos también todos los años del Worcester Polytechnic Institute, que hacen más trabajos de ingeniería, por ejemplo. Sí, tenemos varios programas de internado específicos. Hay unos pagos de verano, que son 2, me parece, y esos se solicitan directamente a través de la Oficina de Recursos Humanos. Y también dependiendo y ellos lo que hacen es que dependiendo del tema de interés del estudiante, pues entonces lo alinean con una división que vaya de acuerdo, puede ser desde contabilidad y recursos humanos hasta política pública o ya áreas más de ciencia. Y sí, a veces no podemos, por lo menos yo personalmente, mi experiencia ha sido que no puedo coger a todo el mundo porque también tengo que entonces dar la mano supervisando y tratando de asignarles un proyecto y dirigirlo, pero definitivamente si tienen interés pueden comunicarse conmigo o con la Oficina de Recursos Humanos. Tengo otra para Ivonne. Dice, ¿en qué momento la economía ecológica contempla como necesario? Está compuesta 3 cosas. Primero, la redistribución de bienes, la descentralización del ser humano como eje propulsor de economías y el activismo socioecológico. ¿En qué momento la economía ecológica contempla como necesario? Primero, la redistribución de bienes, la descentralización del ser humano como eje propulsor de economías y el activismo socioecológico. En términos de la redistribución, la economía ecológica
En primer lugar, habla de la escala sustentable y también habla de la equidad. Y entonces también dentro de esos 3 pilares de la economía ecológica que planteaba Herman Daly, también está obviamente la distribución justa de los recursos. Así que eso es uno de los pilares de la economía ecológica. Y en este caso, volviendo al índice de bienestar económico sustentable, pues ahí también se inserta esta medida de desigualdad, que es bien importante cuando hablamos de la redistribución del ingreso, por ejemplo. ¿Cuál era la segunda? Ok. La descentralización del ser humano como eje propulsor de las economías. Yo creo que es bien importante, como yo siempre digo, que tenemos que empezar por nosotros mismos. Como habla Franca de la conciencia, yo creo que tenemos que tomar conciencia de esa conexión entre el ser humano y el ambiente, y cuando tomemos conciencia, pues podemos, sin duda alguna, ser los ejes propulsores de la economía, y eso en términos de lo que es la economía ecológica. El activismo socioecológico, yo creo que eso es crucial. Los recursos están para que la naturaleza está para nosotros y nosotros para la naturaleza, y tenemos que defenderla. Así que esta mañana cuando Bernardo hablaba de todos estos problemas ambientales que sufren las comunidades, por alguna razón ellos están planteando esa problemática. Así que yo pienso que hay que ser activista, hay que proteger la naturaleza desde mi punto de vista personal. Gracias, Luna. La próxima pregunta dice así: ¿aún existe resistencia a adjudicar dinero a los servicios ecológicos de ecosistemas? Pues si fuera así, todos debemos pagar créditos por las Amazonas. Ante eso, reaccionaron varios países e intentaron anular su responsabilidad, colocando créditos por patrimonios históricos y culturales. Las preguntas son las siguientes: ¿hasta cuándo dicha resistencia? ¿Y cuáles serían los cambios político-económicos inmediatos para el norte y sur? La tercera: ¿cómo la economía ecológica podría subsanar las disyuntivas? La economía ecológica, como ya he mencionado, es un cambio de mentalidad, y vuelvo y lo repito, es una visión integradora, y esta visión integradora no es para X o Y país. Estamos hablando del planeta en términos generales, desde América del Norte hasta América del Sur, desde el este hasta el oeste. Así que esto es algo que surge de nosotros los individuos, pero también los gobiernos, obviamente, pues tienen que tomar conciencia, y si no toman conciencia, la política pública jamás va a cambiar. Porque si tenemos una visión equivocada, vamos a seguir tratando de resolver problemas de un modelo que está equivocado. Así que para mí lo más importante es ese cambio de conciencia y entendimiento y cambio de mentalidad de que todo está unificado. No estamos hablando de partes desintegradas, de individualismo, o de fragmentación o de mecanicismo, como usted lo quiera llamar. Así que mi visión es, y como siempre veo las cosas de manera global, por eso se me hace difícil entender ciertas cosas de la micro, porque yo percibo las cosas de manera global. Sin embargo, es bien importante que cada individuo pues cambie su manera de ver las cosas en términos de la interacción del ser humano con el ambiente y del ser humano con otros seres humanos. Si Franca quiere añadir algo. Gracias. Yo solamente quiero añadir a eso una cita de Buckminster Fuller que dice, tal vez voy a parafrasear, pero no se puede crear no se puede llegar a tener un nuevo modelo de nada resistiendo y peleando contra el modelo presente, sino siempre solamente en crear el nuevo. Y es básicamente lo mismo, pero
pienso que cuando hay una resistencia, si encontramos resistencia de cualquier tipo, donde sea, y reaccionamos con resistencia, ¿qué va a haber? Entonces, choca, ¿no? En artes marciales se sabe eso, que si me viene ese choque y yo pongo la resistencia, me voy a quebrar los huesos. Pero si yo estoy permitiendo y dejo ese movimiento seguir y dando vuelta, realmente ese movimiento puede llegar a una expansión. Entonces la resistencia que observamos nos puede invitar a motivarnos a ofrecer el nuevo modelo. Una pregunta más. Dice, creo que si la economía ecológica puede caer allí. No. Porque pienso que un problema virulento de muchas teorías ecológicas ambientales es el ecosistema. Hay que conservarlo, pues me sirve a mí. Creo que si la economía ecológica puede caer allí. Sin embargo, el ecosistema merece ser conservado e integrado a la economía, pues tiene valor intrínseco, aunque no me sirva a mí. ¿Reacciones a eso? Gracias. Aquí me muero si no voy a responder eso. Gracias. Exacto, pero eso viene de esa hipnosis del ego, y la naturaleza no conoce el ego. Yo no he visto ninguna planta que no siga creciendo donde puede crecer. La planta no choca contra la pared y se queja que está en la pared y deja de crecer por eso. Y entonces el aire, el ambiente, no es de nadie. No somos dueños, nadie es dueño de eso, sino es parte de nosotros. Nosotros somos parte de él y es parte de nosotros. Y les invito a pasar mucho tiempo solos, en silencio en la naturaleza, y van a descubrir la maravilla de la vida, y muchos tal vez ya lo han descubierto. Pero yo estoy orgullosísima, tengo 3 panales de abejas en mi techo, que yo les dejo ser, I let them be, y tienen una miel que huele a mango, que quisiera comerla, pero les dejo, porque me da honor. Y sé que es en resonancia con mi vida, porque no tengo la resistencia, yo no corto la rama, porque respecto que eso les molesta, la vibración. Y yo descubro tanto por eso, pero eso no son mis abejas, no es mi terreno. Bueno, en la escritura dice sí que yo lo compré y que lo pagué también, pero no es mi tierra. Me gusta más su contestación, pero y no creo que te voy a ofrecer una solución. En efecto, tienes razón, pero también yo creo que depende de que los mensajes a veces se hacen de acuerdo al público. Y en lo que a lo mejor vamos teniendo conciencia menos egoísta y más dada de las cosas porque sí y porque tienen valor intrínseco, pues a veces ayuda también en una sociedad donde estamos tan acostumbrados a pensar que las cosas vienen del supermercado o de la tienda, a comenzar a o inclusive de no pensar a dónde va lo que tiramos por el inodoro o donde tiramos en el zafacón, no lo pensamos, ¿no? Empezar a educar específicamente sobre eso, de dónde viene y no solo de cuánto dependemos de todas esas cosas. O sea, todas nuestras cosas eléctricas tienen metales que salió de alguna montaña que explotaron en una mina, no lo pensamos, ¿sabes? Y en un sentido, pues sí, si cada vez que tú miras un iPad piensas que de alguna montaña salió, de repente cambia la perspectiva. Y a lo mejor aprecias tu iPad y el tiempo que dure y en cuánto lo cuidas de una manera diferente. Agradecemos a nuestros panelistas. Gracias. ¿Alguien ha visto el Blooming Group?
Me estoy acordando rápidamente del Blooming Group. Están diciendo una vez, todos estamos interconectados por un sistema, una red. Y esa red se llama plomería moderna. Típicamente, todo fluido se va afuera. Por lo tanto, no estamos conscientes de lo que se va afuera. Solo cuando hay un problema en la tubería y se regresa de vuelta, nos hacemos conscientes. Y eso tiene que ver con lo que dijiste. Gracias. Pues, Gracias. Sí, tenemos algunas preguntas que entraron por correo electrónico, pero se nos acabó el tiempo. Me comprometo a darle forward o enviarle el mensaje a los panelistas y así las tratamos de atender, porque tenemos ¿verdad? ese compromiso. Seguimos. Muchas gracias a todos.